El proyecto del Jardín del Turia, sin lugar a dudas, ha sido el primer proyecto de participación ciudadana que experimentó la ciudad de Valencia, pues allá por el 1976. Además fue el primer proyecto de exigencia de que el urbanismo también tenía que ser democrático, y fue gracias a la movilización de toda la ciudadanía que conseguimos que el Pla Sur quedara apartado, en donde el río Turia estaba previsto en nuestro antiguo cauce que fuera una gran autopista llena de zonas industriales, de estaciones ferroviarias, y que por lo tanto fuera una cicatriz muy profunda desde Mislata hasta Nazaret, recorriendo toda nuestra ciudad. Y afortunadamente hubo muchos ciudadanos y ciudadanas, con el Colegio de Arquitectos a la cabeza, o con la movilización de la plataforma de Volem el Nostre Turia Verd, que consiguieron, ¿no?, pues que esto fuera un gran espacio, el gran parque natural que hoy tenemos. Un parque que, sin lugar a dudas, es una de las principales zonas verdes de toda Europa, con más de 10 kilómetros de zonas verdes, deportivas, de ocio, culturales, que a día de hoy disfrutan todos los valencianos y valencianas. Y en 1957 hubo una riada que demostró como ineficaces nuestros muros de contención, ¿no?, nuestros pretiles. Y hubo un proyecto durante la dictadura, en los años 60 creo, que convertía este lecho en una carretera, en una vía de circulación rápida para los coches, con lo cual podemos sentirnos orgullosos como ciudadanos de esta ciudad, que las protestas que hubo a favor de que convirtiéramos el cauce en un jardín tuvieron éxito, y ahora podemos disfrutar de este espacio que tanta calidad de vida nos ofrece. La decisión ciudadana y de colegios profesionales y de asociaciones de vecinos de oponerse a unos proyectos desarrollados en los años 60 que llenaban el cauce del Turia a su paso por la ciudad, la llenaban de autopistas y de muchas historias de instalaciones ferroviarias, industrias y compañía. Era ese momento desarrollista, y felizmente fue pasando el tiempo, no se llegaron a concretar ninguna, y ya en los años 70 se vio que aquello era prácticamente una verdadera locura. Entonces hubo una movilización, yo creo que posiblemente es de los primeros con el Saler, de los primeros, las primeras movilizaciones que se producen, sobre todo en Europa, en ese sentido, en ese sentido de valorar el territorio y la ecología y estas cosas, ¿no? Y bueno, digo que felizmente salió adelante. Es verdad que costó mucho esfuerzo, muchas historias, pero bueno, finalmente la cosa se dirigió en el sentido de conseguir que el cauce fuera de los ciudadanos valencianos, que se consiguió cuando la Casa Real lo cedió en los años 70, que creo que fue el año 76, y luego a partir de ese momento pues hubo el último ayuntamiento no democrático, convocó un concurso de ideas que se falló inmediatamente después, el año 79, que no se premió, no se dio un primer premio, se dieron el segundo y el tercero, nosotros ganamos el tercero. Y bueno, aquello sirvió un poco para pensar realmente cómo podíamos utilizar un cauce seco, ¿no? Previamente nosotros, en los años 70, al año 74, ya hicimos una primera propuesta del río como parque exclusivamente, que era un poco lo que decía al principio, ¿no? Esas primeras ideas para hacer ver que todo el tema de autopistas era, como he dicho antes, una locura, y que se podían hacer otras cosas, ¿no? Pensando en la ciudad, una ciudad futura, ¿no? Una ciudad que iba a cambiar de manera bastante radical a partir de los años 80, con un ayuntamiento democrático, por lo tanto con unas posibilidades distintas a lo que había ocurrido antes. Que el río que vemos ahora, este parque maravilloso, es fruto de una cierta contingencia o chiripa histórica, ¿no?, en la que se juntaron por un lado los deseos de una periodista que se llamaba María Consuelo Reina, que era muy conservadora y tenía a veces ideas peregrinas, pero que se puso al frente de la manifestación reivindicativa de los grupos progresistas, ¿no? Que había los grupos progresistas quisieron que el Turia y el Saler fueran las dos grandes banderas de reivindicación popular de la ciudad. Obviamente en aquellos tiempos lo popular no existía, el pueblo no se manifestaba porque estaba muy reprimido, pero la prensa sí tenía una cierta capacidad de presión,
y en aquel entonces fue decisivo, ¿no? Y esa confluencia, que luego, digamos, cuando se empezaron a desarrollar los proyectos concretos, degeneró, de alguna manera, pero en aquel entonces aquello fue realmente importante. Quiere esto decir, y la lección que me parece que surge de todo ello, es que cuando, digamos, fuerzas contrapuestas en una ciudad, posiblemente en un país también, consiguen encontrar un punto de encuentro, ¿no? un objetivo común, normalmente se consigue. Y esta yo creo es la gran lección de este espacio, que yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Con ese avance se hizo un plan especial, que es el que dio pie a que se pudiera ya trabajar en el cauce del Turia en diferentes tramos, ¿no? Todo el cauce hasta llegar al mar se dividió en tramos, con la idea de que los tramos tuvieran un diseño global, pero que fueran proyectados por diferentes profesionales. Había algunos elementos que permitían relacionar todos los tramos, que fueran quienes fueran los autores de los mismos, como las vías de servicio laterales, que entre otras cosas estaban planteadas para evitar la inundación del cauce, la inundación de las instalaciones. Lo demás fue cada autor de proyecto de cada zona siguió su propio criterio. Y que eso fue censurado en un momento porque se perdía la unidad compositiva del conjunto, pero yo creo que eso no es una cuestión que haya que modificar en absoluto. Muy importante, cuando se hizo el proyecto de Ricardo Bofill y se expuso en la lonja, hubo una encuesta entre los valencianos. Esa encuesta tuvo un apoyo enorme, tremendo. ¿Cuál es la razón? La calidad del proyecto, sin ponerla en duda. La razón fundamental era la necesidad de un espacio libre, un espacio verde, un espacio al abast de los valencianos, al alcance de ellos. Y por tanto, él tuvo ese apoyo mayoritario. El mérito es la idea de disponer el río para un parque verde continuo, que dada la topografía, la situación, etcétera, se convierte en el eje articulador de la ciudad. O sea, esa es la importancia del proyecto. El tema del tramo nuestro, el tramo deportivo, que venía a cumplir, a completar instalaciones necesarias para la ciudad, pues era un pie forzado. Es decir, nosotros hicimos un tramo deportivo porque ese era el programa, ¿no? Y quizá con más condicionantes que otros tramos en cuanto a posibilidad de disponer o libertad. No obstante, nosotros manejamos algunos elementos, los elementos principio y final de ese tramo, que permiten una cierta poética, una cierta articulación, elementos que puedan servir para enlazar por un lado con el resto del jardín y por otro lado para dar una cierta personalidad. Como algo que es traumático para la ciudad, como fue en su día la riada, que desbordó el río Turia y que se hizo ese desvío de nuestro cauce, cómo luego se convierte en algo positivo para la ciudad, recuperando, siendo el primer proyecto de recuperación y naturalización de nuestro ecosistema natural. Por eso yo creo que también nos tiene que servir de inspiración, cómo en las ciudades también se van formando capa sobre capa, y cómo cada hito histórico pues va conformando nuestras ciudades. Y esto es un gran ejemplo de ello, ¿no? Cómo algo que en su día fue muy doloroso para la ciudad acaba convirtiéndose en el gran proyecto social de la ciudad de Valencia y del que pues más de 40 años después seguimos disfrutando de él. El Jardín del Río Turia pues, es una pieza clave en el sistema de infraestructura verde urbana de la ciudad de Valencia. Es un conector a nivel territorial que conecta al interior con la costa, ¿no? Desde el punto de vista de paisaje también tenemos que pensar que tiene un interés transversal, porque aúna los valores que cualquier elemento de paisaje singular de primer orden como es este, pues tienen, que es el valor ecológico, el valor social y también el valor visual. A nivel ecológico, pues constituye este sistema, ¿no?, de parque lineal, constituye pues, la arteria verde principal de la ciudad y como tal pues, presta una serie de servicios ecológicos muy importantes, pues, como son la cohesión social, el bienestar de la población, el fomento del deporte, la calidad de vida, un aire más limpio, la vegetación, ¿no? Todas estas cosas que conocemos. A nivel social,
pues evidentemente es innegable que tiene un valor porque parte de una demanda de la ciudadanía. Y luego su situación física en la ciudad pues hace que tenga contacto con muchos de los barrios de la ciudad, es muy accesible y eso hace que el uso sea un uso muy potente, ¿no? de este elemento. Tampoco podemos olvidar que encontramos en su entorno elementos patrimoniales y culturales de primer orden, ¿no? Y cuando hablamos de paisaje, pues hablamos siempre de cómo percibimos nuestro entorno, ¿no? De las visuales que tenemos, y a nivel de visuales, pues en el entorno del antiguo cauce pues se conservan visuales históricas de la ciudad inalteradas de gran valor, como puede ser aquí, bueno, aquí mismo estamos en las Torres de Serrano, ¿no? Con su puente, o la zona del Jardín Botánico con la antigua, el antiguo colegio de los jesuitas, ¿no? También muy importantes. También hay que recordar que en el río Turia, en lo que es arriba, en los bordes, también se instalan instalaciones culturales muy interesantes, como es nuestro IBAM, como es el Museo San Pío V, o como por ejemplo tenemos en el escenográfico, el Biopark, tanto en el inicio como en el final. Y eso también hace de elemento, ¿no?, potenciador y de que todo se conecte bien desde el inicio hasta el final dentro del río Turia, ¿no?, por toda la oferta cultural y de ocio que hay tanto dentro como en los laterales del río Turia. Desde mi faceta de galerista y de mecenas, descubrí que el cauce del río Turia podía ser un espacio muy interesante para llevar artistas y para que intervinieran en los espacios, para descubrirlos y también de alguna forma transformar esos espacios con el arte. Bien, pues después de este proyecto, pues nos lanzamos un tercer proyecto, que fue en el 2016. Esta vez invitamos a un artista belga, académico de las artes. Él trabaja normalmente con el land art, con un tipo de movimiento artístico europeo en el que trabajan con la naturaleza. Y él propuso un proyecto in situ totalmente, y luego inspirado precisamente en la historia del cauce del río Turia, en las inundaciones, y que le impactó realmente mucho, y a partir de ahí creó un proyecto en un espacio que buscamos también como de paso, pero que convertimos aquello en una zona de reunión, una zona donde pasaban cosas. Fueron hechos todas las esculturas con podas de los jardineros de la ciudad, y luego también había sonido en el ambiente, sonido de poemas que hablaban sobre el pasado y el presente de la historia del cauce del río Turia, con lo cual también logramos una experiencia, pues un microclima, una experiencia que incluso gente que vivió las inundaciones, ellos mismos se cerraban los ojos y al escuchar el sonido del agua, del viento y la poesía se emocionaban. Pues yo creo que el arte y la arquitectura nos descubren espacios, nos hacen de repente descubrir y disfrutar de ese espacio cuando a lo mejor estás de paso y realmente no te das cuenta que existe. A mí me ha ocurrido con todos estos proyectos que hicimos, uno en cada parte del parque, descubrí zonas preciosas que cuando yo soy muy paseante y me gusta mucho salir a andar y a correr, no lo había descubierto, con lo cual tanto la arquitectura como el arte en sí, yo creo que para un poco a la gente, al transeúnte, para decir aquí estoy yo, mira qué bonito es todo este espacio. Creo que integra muy bien todo en conjunto, le da más valor aún. Me gustaría decir que el río tiene todavía muchas posibilidades y que hay algún que otro espacio, el espacio de la Alameda y el espacio de las Torres de Serrano, que están vacíos, que son dos espacios polvorientos justo en dos lugares estratégicos y de alto valor y sensibilidad para la ciudad, y que ya sería hora de que la clase política de la ciudad tuviera la lucidez de elaborar dos buenos proyectos
para esos dos espacios que rematarían el proyecto del Turia. Hay que recordar que falta acabar toda la zona de Nazaret y que conecte por lo tanto el río Turia, el antiguo cauce del río Turia, con el mar. Y ahí estamos desarrollando ya el proyecto del Parque de Desembocadura, que va a ser otra de las grandes zonas, como el inicio del parque, el parque de cabecera, que conectará y consolidará definitivamente nuestro río Turia, con zonas obviamente verdes, naturales, de juegos infantiles, pero también con una gran zona deportiva de 88.000 metros cuadrados que vertebrará, ¿no?, y dará sentido a todo el río Turia, y por lo tanto en esa zona sur de la ciudad también podrán disfrutar todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro gran parque, ¿no? También creo que quedan pendientes cuestiones de naturalización, ¿no?, y de recuperación de nuestra propia fauna autóctona, de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático, haciendo que nuestras especies vegetales sean más autóctonas, necesiten menos consumos hídricos, menos consumos de agua, y por lo tanto podamos de esa forma ahorrar, ¿no?, un recurso tan valioso como es el agua, y luego hacer que el río Turia también sea una zona segura, ¿no?, y con perspectiva de género. Por eso también quedaban pendientes, y lo estamos desarrollando, iluminación de determinadas zonas, por ejemplo debajo de los puentes o en los accesos al río. Que muchos retos por delante, que yo los dividiría en dos tipos de retos: retos a nivel de diseño y retos a nivel de gestión. A nivel de diseño pienso que sería importante pues recuperar una visión de conjunto, una visión más unitaria de todo el parque, que ahora mismo se encuentra muy fragmentado, pues revisando los recorridos internos, revisando los usos, los equipamientos que encontramos distribuidos en su interior. También se podrían mejorar las conexiones tanto con el Parque Natural de Río Turia como la llegada al mar, que todavía no se ha abordado, y finalmente las conexiones con la ciudad, ¿no?, esta conexión transversal que es tan importante, y fomentar de alguna manera mejorar la accesibilidad y también que el verde salte a la ciudad, ¿no?, de alguna manera. Aumentando la biodiversidad y la conectividad ecológica, pues ¿cómo? Pues con una gestión diferenciada de la vegetación, mejorando los hábitats para faunas, quizás recuperar la presencia del agua en el río de alguna manera, de drenaje sostenible. Son medidas que se podrían tomar. Y también me parece importante vincular esta gestión a la sociedad a través de participación ciudadana, ¿no?, sobre todo en temas de salud pública, de educación o estrategias que se quieran tomar a largo plazo. Estamos en un lugar absolutamente encantador, que ha mejorado la vida de los valencianos y de todos aquellos que vienen por aquí, y ha mejorado muchísimo el aspecto de la ciudad, ¿no? Antes era una cosa, este lugar, pensemos que se ha utilizado en los años 50, antes de la última riada. Aquí había gente que vivía en chabolas pegadas a los pretiles, que en algunas riadas se los llevaron por delante y murieron personas. Servía fundamentalmente para extraer áridos y tal, y como mucho para las fiestas de Pascua, que sí que los valencianos siempre bajábamos al río, ¿no? Pero claro, ahora eso ha cambiado de manera radical, se puede hacer todo aquello y además muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que sí, que es un espacio muy positivo, y yo creo que debemos estar orgullosos de haberlo conseguido. Todos nos sentimos bien en los lugares bien diseñados, en los lugares donde se demuestra que una buena planificación, un buen diseño y una buena gestión del espacio público pensada para el ciudadano permite que vivamos, genera cohesión social. Aquí nos mezclamos todos, aquí disfrutamos todos juntos. Como conclusión pienso que es un elemento de gran valor, ¿no?, este parque, porque es un ámbito de encuentro social que fomenta, ¿no?, la inclusión y la cohesión de los ciudadanos, ¿no?, de la ciudad, en un entorno de valor ecológico altísimo, y que está articulado con el entorno urbano, que eso es lo que lo hace tan especial.